Este hombre es James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan. Pero, ¿quiénes son estos 5 niños que lo acompañan? ¿Y por qué se obsesionó con ellos? ¿Acaso quería protegerlos o sus intenciones eran más oscuras y enfermizas? ¿Y quién es Peter Pan? ¿Qué es Peter Pan? ¿Es un simple secuestrador de niños o es algo más insidioso y retorcido? ¿Y cómo se relaciona él directamente con la muerte de 3 de estos 5 niños? Esas son muchas preguntas y responderé todas y cada una de ellas a lo largo de este video, pero les advierto una cosa: hay mucha oscuridad en esta historia y los detalles pueden llegar a ser perturbadores y hasta casi enfermizos. Vayamos por partes. El concepto de Peter Pan nació en 1902, cuando James Matthew Barrie, a quien llamaré Barrie a partir de ahora, escribió la novela para adultos The Little White Bird. Allí aparece por primera vez Peter Pan, pero no como el adolescente que todos conocemos, sino como un bebé de apenas una semana de nacido, con poderes mágicos. La historia es narrada por un hombre sin hijos, quien se hace amigo de Mary, una joven viuda, y su hijo David. Recuerden a David. A través de ellos conoce a Peter Pan, un bebé que se cree pájaro y por eso puede volar. Peter no recuerda su nombre, solo juega con hadas y hace travesuras en los jardines de Kensington. Pero antes de eso tenía una madre, tenía un hogar. Un día, Peter salió volando por la ventana de su habitación y cuando intentó regresar, descubrió que su madre había cerrado la ventana y sostenía a otro bebé en sus brazos. Ese abandono encierra un simbolismo profundamente doloroso y ya llegaremos a eso. The Little White Bird se escribió en 1902, pero para entender realmente su origen tenemos que retroceder 5 años. En 1897, Barrie conoce en los jardines de Kensington a Sylvia Llewellyn Davis, madre de los 5 niños que mencioné al principio. Ambos estaban casados en ese momento, así que su relación fue meramente platónica. Barrie no tenía hijos propios y poco a poco se fue obsesionando con estos niños. Se hizo amigo de la familia y formó un vínculo profundo con estos 5 pequeños. Les contaba historias, jugaba con ellos y en esencia vivía para ellos. La novela claramente está inspirada en estos 5 chicos, su madre, los jardines de Kensington y por supuesto el pequeño Peter Llewellyn Davis, el tercero de los 5 hermanos, de quien Barrie tomó su nombre para crear al personaje. La novela no fue un éxito. Lo único que llamó la atención del público fue la aparición de Peter Pan. Por eso, en 1904, 2 años después de publicar el libro, Barrie decide escribir una obra de teatro llamada Peter Pan, el niño que no quería crecer. Pero originalmente el título iba a ser Peter Pan, el niño que odiaba a las madres. El nombre fue rechazado por el público y Barrie tuvo que cambiarlo. En esa obra, Peter Pan es un niño sin edad exacta, que lidera a los niños perdidos y se enfrenta al Capitán Garfio en un lugar llamado La Isla, que más tarde sería renombrado como Nunca Jamás, en su libro de 1911, Peter and Wendy, la versión más popular de la historia, y de la que hablaré en unos momentos. Pero quiero detenerme un segundo en el título descartado de la obra, El niño que odiaba a las madres. ¿Por qué Peter Pan odiaba a las madres? Sí, claro, odiaba a su madre porque lo reemplazó por otro bebé cuando tenía solo una semana de nacido. Lo rechazó, lo abandonó. Ok, pero ¿de dónde viene esa historia? Bueno, tiene mucho que ver con la historia personal del propio Barrie. Cuando tenía 6 años, su hermano David murió trágicamente al caer mientras patinaba sobre hielo. Naturalmente, su madre Janet quedó devastada con el suceso. Barrie intentó ocupar su lugar, imitaba su voz, su forma de caminar e incluso se vestía como David, todo para consolar a su madre, pero ella nunca lo aceptó como sustituto de David, su hijo favorito. Barrie creció sintiendo que no era suficiente. Su madre no lo veía, no lo quería. Le decía que nunca iba a ser como su hermano. Fue como si a los ojos de ella él también hubiera muerto. El biógrafo Andrew Birkin, en su libro J.M. Barrie and the Lost Boys, escribe: para Janet Barrie, David era el hijo perfecto. Su muerte lo congeló en el tiempo como el niño ideal. Y James, desesperado por recuperar el afecto de su madre, pasó a vivir bajo la sombra de un fantasma. Bien, ese dolor marcó su vida y años después tomó la forma de un niño que no quería crecer, Peter Pan. Para Barrie no era solo una historia, era una herida disfrazada de cuento, una herida que también le causó el miedo al amor romántico, como si temiera que al entregarse a una mujer pudiera volver a ser rechazado o reemplazado, y eso obviamente le trajo serios problemas personales.
En 1909 se divorció. Uno de los motivos fue la cantidad de tiempo que pasaba con los niños Llewellyn Davis, algo que su esposa consideraba enfermizo por razones que ya mencionaré. Pero la razón principal, la más profunda, es que su matrimonio nunca se consumó. Barry confesó durante el divorcio que jamás había estado con una mujer. Sus biógrafos lo describen como asexual o emocionalmente bloqueado. Alguien que canalizaba su afecto en vínculos platónicos, especialmente con los niños Llewellyn Davis. Pero, ¿qué significa exactamente que canalizaba su afecto en los niños? ¿Qué tipo de afecto era ese? ¿Y hasta dónde llegaba? Ok, antes de entrar ahí, es necesario entender cómo Peter Pan dejó de ser un bebé y se convirtió en un monstruo. Y eso me da pie para retomar donde me había quedado. En 1911, Barry publica Peter and Wendy, la novela más conocida y en la que se inspiró Disney. Pero la historia original es más oscura. Aquí Peter Pan es más pequeño, como de 8 y 10 años, pero no es un niño. No se sabe exactamente qué es, ya que lo describen como un ente mitad pájaro y mitad humano. Entra cada noche en la habitación de Wendy y se sienta a los pies de su cama, tocando su flauta. En las leyendas teutonas, la flauta se asocia con personajes astutos y embaucadores que usan su música para manipular a otros, como el flautista de Hamelin, una leyenda germánica de la Edad Media, pero ustedes ya conocen ese cuento. Ahora, cuando Peter habla con Wendy por primera vez, le cuenta sobre Nunca Jamás y los niños perdidos. También le confiesa que le gusta escuchar desde la ventana los cuentos que sus padres le cuentan para dormir. Pero luego menciona esta frase: es que yo no sé ningún cuento. Ninguno de los niños perdidos sabe ningún cuento. Wendy se compadece de él y le cuenta el final de La Cenicienta, que Peter no había podido escuchar. Él se muestra emocionado y cuando Wendy le pide un beso, él finge no saber qué es eso. Pero no es tan inocente como parece, porque ya sabe que tiene a Wendy bajo su encanto. Entonces hace lo siguiente. Peter, al escuchar el final del cuento, se puso tan contento que se levantó del suelo, donde habían estado sentados, y corrió a la ventana. ¿Dónde vas?, exclamó ella alarmada. A decírselo a los demás chicos. No te vayas, Peter, le rogó ella. Me sé muchos cuentos. Él regresó con un brillo codicioso en los ojos que debería haberla puesto en guardia, pero no fue así. Entonces, Peter manipuló a Wendy de forma tal para que parezca que ir a Nunca Jamás fuera su idea. Peter es extremadamente astuto y manipulador. Le dice que podrá ver sirenas, que podrá arroparlos por la noche porque ninguno jamás fue arropado por la noche, que podrá remendarles los bolsillos porque ninguno tuvo bolsillos. En fin, Peter está dando lástima, se está victimizando para chantajearle emocionalmente y conseguir que Wendy se apiade de él, y así llevársela y convertirla en su madre. Luego hizo lo mismo con sus hermanos, John y Michael. Les enseñó a volar y, como nos muestra el texto, cuando quisieron salir volando, era a eso a lo que Peter los había estado empujando. De nuevo, manipulándolos y haciendo que parezca que la idea de irse fue de ellos. Ahora, Peter les pinta Nunca Jamás como un lugar maravilloso, con sirenas, piratas, y lo hace sonar divertido, pero en realidad está tratando de alejar a los niños de su casa. Pero cuando los niños llegan a Nunca Jamás, descubren que no era el lugar maravilloso que Peter les había vendido, ya que en realidad hay una guerra perpetua entre los piratas y los niños perdidos. De hecho, Wendy casi muere asesinada por un pirata cuando llegó, cortesía de Campanita, que se puso celosa de ella. Pero veamos con atención lo que está sucediendo aquí. Los niños perdidos están librando una guerra contra los adultos. Pero esta no es su guerra, es la de Peter. Fue él quien inició esto cuando mutiló a Garfio. Y ahora recluta a estos chicos como soldados, arrastrándolos hacia una violencia que no entienden, hacia una muerte sin sentido. Porque esta guerra que están librando no es una guerra en sentido figurado, es una guerra real. Los niños están siendo diezmados por los piratas, y los que no son asesinados comienzan a envejecer, y luego Peter se vuelve contra ellos. Y ese es el truco de Nunca Jamás. La razón por la que no envejecen es porque o los piratas los matan o Peter lo hace, tal y como nos lo cuenta la cita del libro. Los niños de la isla varían, claro está, en número, según los vayan matando y cosas así. Y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter los reduce. ¿Quedó claro eso? Bien, entonces el libro nos está confirmando que Peter Pan no es un héroe, es un ente perverso, un demonio inmortal,
un depredador que se alimenta de la inocencia y vulnerabilidad de sus víctimas. No muestra el menor remordimiento por haberse deshecho de tantos niños como piratas, miles, según sus propias palabras. Peter Pan no quiere que crezcas porque si lo haces, ya no podrá controlarte. Peter nunca crece, pero sus víctimas tampoco. ¿Por qué la esposa de Barry encontraba perturbadora y enfermiza su obsesión con los niños Llewellyn Davis? ¿Qué sabía ella que los demás no? Hablemos de cómo Barry canalizaba su afecto, incluso sus deseos, en estos niños. Para responder esas preguntas, retrocedamos un momento a 1902, ¿sí? Año en el que Barry publica The Little White Bird. Ya lo vimos. Bien, recordemos un segundo los personajes del libro. Están el narrador, sin nombre, un niño de 5 años llamado David, su madre Mary Amsel y Peter Pan, que es un bebé. Pero dejemos a Peter de lado y concentrémonos en el narrador y su relación con David. El narrador es un hombre solitario, sin familia, sin rumbo, que vive en Londres y entabla una relación íntima con David. Se convierte en su confidente, su mentor. Lo lleva al parque, le cuenta historias, le compra regalos, pero también se convierte en su poseedor emocional. Y cuando David prefiere estar con otras personas, el narrador se siente traicionado, lo confiesa abiertamente, siente celos. Hay una frase que no se puede leer sin sentir escalofríos, y dice así: si tan solo no tuviera una madre, dice el narrador, quisiera tenerlo solo para mí. A lo largo del libro deja en claro que desearía separarlo de su familia. Cree que David le pertenece. Imagina que comparten un mundo secreto, solo de ellos dos. Un lugar sin padres, sin reglas, sin nadie más. Y al final del capítulo 19, David pasa la noche en casa del narrador. Y las cosas se ponen realmente turbias y... no quisiera dar detalles de esto porque no quiero tener problemas con YouTube, porque este video ya está muy jugado con todo lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. Pero ya les digo que cuando David pasa la noche en la casa del narrador, pasan cosas muy heavies. Entonces solo les diré que hay una parte en la que el narrador describe el cuerpo del pequeño David, diciendo algo así como parecía una trucha que resbalaba entre sus brazos. Y ya les digo que en esa habitación habían 2 camas y en una estaba David y en la otra estaba el narrador, ¿ok? Y al final amanecieron los dos en la misma cama, ¿sí? No te estoy diciendo que pasó lo peor, solo te estoy diciendo que ese capítulo es muy perturbador. Y si lo lees por tu cuenta, mejor, porque no estoy seguro de dar detalles aquí. Porque ya no sé cómo decirlo sin decirlo. Ok, entonces los académicos coinciden en que ese párrafo es muy inquietante y sugestivo, demasiado ambiguo para ser inocente y demasiado explícito para ser ignorado. A ver, no estoy haciendo un juicio personal aquí, ¿sí? No estoy acusando a Barry de nada, solo estoy exponiendo lo que otros, incluidos sus contemporáneos, ya pensaban de él. ¿Cómo pasas el tiempo con los niños y por qué? De todas maneras, ustedes saquen sus propias conclusiones, porque lo cierto es que The Little White Bird fue visto en su época como una obra turbadora, y el narrador un alter ego de Barry demasiado transparente. A ver, vivía en Inglaterra, frecuentaba los parques de Kensington y no podía tener hijos. Barry estaba gritando que era el narrador sin decirlo. Y a ver, esto no necesariamente implica que Barry era un perdón si censuró la palabra, pero bueno, otra vez es por YouTube. Pero sí revela un nivel de intensidad emocional que roza lo obsesivo e incluso lo inapropiado. Piénsenlo por un momento. Si ustedes fueran los padres de David, ¿permitirían que un adulto le contara secretos? ¿Lo llevara a dormir a su casa y le diera un baño? ¿Lo verían como un gesto de ternura o como una línea que no debería cruzarse? Repito, está en ustedes juzgar el libro o a su autor. ¿Bien? Pero el punto es que Barry era visto en su época como un... Por eso su esposa lo dejó, porque ella creía, al igual que todos, que Barry vivía sus propias fantasías a través de su alter ego, lo cual le resultaba enfermizo, porque Barry no se sentía estimulado con ella. Incluso dormían en habitaciones separadas, como muy sutilmente lo dejan ver en la película de Descubriendo el País de Nunca Jamás del 2004, la cual recomiendo para entender bien una parte del trasfondo de este video, pero aunque esa película no aborda lo turbio y bueno, lo ven todo desde el lado inocente. Pero como dije, Barry no dormía con su esposa, pero sin embargo pasaba todo el día con los niños Davis. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué
¿Qué ocurrió realmente entre Barry y los niños Llewellyn Davis? ¿Vivía sus fantasías a través de la ficción o había otra clase de fantasías más turbadoras? Cuando el pequeño Michael cumplió años, Barry le envió una carta que decía lo siguiente: ojalá pudiera estar contigo y tus velas. Puedes verme como una de tus velas, la que arde más, la grasienta, la que está doblada por el medio. Pero aún así, date prisa. Soy la vela de Michael. Ok, imagino que cada uno tiene su propia interpretación de lo que quiere decir, pero bueno, hay más. Ojalá pudiera verte poniéndote la ropa de pieles rojas por primera vez. Querido Michael, te quiero mucho, pero no se lo digas a nadie. Bueno, jamás se presentó una acusación formal contra él. Jamás hubo un testimonio directo que lo señalara, ni en su tiempo, ni después, ni de parte de los niños, ni de quienes lo rodeaban. Andrew Birkin continúa: no hay una sola prueba que sugiera que Barry fuera un Era emocionalmente dependiente, sí, pero inofensivo. Todo indica que su afecto por los niños era real, pero platónico. Barry mantuvo una relación intensa con los niños Llewellyn Davis, pero no hay evidencia de que esa relación haya cruzado una línea moral o física. Podemos cuestionar el tono de sus libros, podemos debatir sobre su obsesión con la infancia, pero no podemos acusar a Barry de algo que nunca ocurrió. Cuando Sylvia, la madre de estos 5 chicos, murió en 1910, Barry asumió legalmente el rol de tutor. Los cuidó, los educó, los sostuvo económicamente, pero entonces, si Barry no les hizo daño, ¿cómo es que 3 de estos 5 niños terminaron atrapados en tragedias tan oscuras? Como si hubieran sufrido la maldición de Peter Pan, como si hubieran escuchado su voz en sus cabezas diciéndoles qué hacer. El mayor de los hermanos, George, fue el primero en morir. En 1915, a los 21 años, recibió un disparo en la cabeza durante la Primera Guerra Mundial. Había sido educado en Eton y Oxford. Era brillante, carismático y, según muchos, tenía un aura de héroe. Andrew Birkin escribió que George estaba lleno de una especie de valentía romántica, casi teatral, como si creyera que la muerte era algo que solo le ocurría a los adultos. Y claro, uno no puede evitar relacionar esto con Peter Pan. George había crecido con el mito de que Peter era invencible, que jugaba con la muerte y nunca crecía. Tal vez George sintió que él también podía desafiar al tiempo, a las balas, al destino. Birkin apunta que George parecía arrastrar consigo la sensación de que la tragedia nunca iba a alcanzarlo. Pero lo hizo, y fue brutal. Quizás, sin saberlo, había confundido la fantasía con la vida real. Peter Pan tal vez sembró en su mente la idea de que podía desafiar la muerte y ganar. Michael, el cuarto de los 5 hermanos, apareció muerto en un río junto a su amigo Rupert. Ambos se habían adentrado al agua en un día helado de mayo. Ninguno volvió a salir. La prensa dijo accidente, pero todo indicaba que era un pacto suicida. Rupert, el amigo que murió con él, había escrito un poema años antes, y cito textual: hay una belleza en caer joven antes de que el mundo nos rompa. Tal vez querían escapar y creían que podían vivir siendo jóvenes para siempre, en otro lugar. Después de todo, Michael creció bajo la sombra del mito de Peter Pan, y quizás eso los empujó al agua. Pero hasta ahora solo estoy uniendo cabos, estoy uniendo piezas. Sin embargo, el caso de Peter Llewellyn Davis es el más perturbador, porque no solo fue consumido por la sombra de Peter Pan, sino que vivió atrapado en ella y un día ya no pudo salir. Peter fue el tercero de los 5 hermanos y el que dio el nombre al personaje protagonista del libro, pero para él el nombre no era un honor, era una condena. Desde pequeño, Peter vivió bajo el peso de ser el niño que inspiró a Peter Pan. Era brillante, reservado, introspectivo, pero vivía profundamente atormentado por la leyenda que lo rodeaba. A diferencia de sus hermanos, Peter creció en un entorno marcado por la fama. Fue víctima de burlas y acoso por parte de sus compañeros. Para el público, él era el Peter Pan real. Él es Peter Pan. Es cierto, no tiene sombra. Y esa expectativa lo siguió hasta el final. Años más tarde, lo escribiría con sus propias palabras.
Ese maldito muchacho me persigue como una sombra. No puedo escapar de él. Ya en su juventud, los periodistas y conocidos lo apodaban con crueldad como el Peter Pan que creció. Esa burla lo hería profundamente. Durante su adolescencia y adultez, cayó en una espiral de depresión, alcoholismo y un rechazo físico hacia todo lo que tuviera que ver con el personaje. Trabajó como editor, fundó una editorial respetada, se casó y tuvo 3 hijos. Desde fuera parecía haber encontrado cierta estabilidad, pero por dentro luchaba a diario contra los fantasmas del pasado y sobre todo contra uno, el del niño que nunca debía crecer. Andrew Birkin, quien mantuvo correspondencia con Peter durante años, escribió: Peter era un hombre inteligente, encantador y con un gran sentido del humor, pero profundamente atormentado por la identidad que se le había impuesto desde la infancia. Odiaba a Peter Pan y odiaba que lo asociaran con él. A lo largo de su vida, Peter escribió varias cartas expresando su deseo de separarse de ese mito, de que lo dejaran en paz, pero el peso del nombre era demasiado. El 5 de abril de 1960, a los 63 años, Peter Llewellyn Davis se arrojó a las vías del tren del metro de Londres. Dicen que su cuerpo se encontró con una expresión serena, como si al fin se hubiera liberado de algo que llevaba décadas pesándole en el alma. Fue el último en caer, el más consciente de todos, y el único que supo desde siempre que Peter Pan no era un cuento de hadas, sino un eco que lo perseguiría hasta el final. Entonces, ¿quién es Peter Pan? ¿Qué es Peter Pan? En The Little White Bird, Peter Pan es una manifestación que simboliza la traición, el abandono, el recuerdo de un amor que no fue suficiente. La madre de Barry lo rechazó emocionalmente y aquella herida jamás cerró. No la enfrentó, la idealizó y en lugar de sanar, la convirtió en una historia. Pero el cuento mutó. Peter and Wendy fue el descenso a la oscuridad. Ya no era solo que no quería crecer, se convirtió en una criatura que no distinguía entre el juego y la crueldad, un demonio disfrazado de inocencia, con poder absoluto, capaz de manipular, dominar e incluso destruir, una criatura peligrosa, incapaz de sentir empatía. Barry le dio permiso para hacer todo lo que él no podía hacer, vivir sin reglas, sin tiempo, sin consecuencias, sin culpa. Peter Pan no es solo un personaje literario, es una herida emocional. Es el duelo no resuelto de Barry, su miedo a la madurez, su impotencia sexual, su necesidad de afecto y su trauma infantil convertido en mito. Pero esa herida no solo afectó a Barry, sino también a los niños que vivieron bajo su sombra. El mito de Peter Pan se infiltró como un veneno dulce en los niños Llewellyn Davis, y también quedaron atrapados en esa idea de la fantasía eterna. Y muchos de ellos terminaron destruidos por ella, quedando atrapados para siempre en nunca jamás. Ya sé que dejé afuera la teoría de que Garfio era un niño secuestrado junto a los demás piratas y al crecer, o sea que pudieron escapar de Peter Pan, crecieron y se rebelaron contra su secuestrador, contra su captor. Es una teoría muy explotada y que yo personalmente encuentro bastante coherente, porque en nunca jamás, con el tiempo, olvidas quién sos. Así que si les gusta esa teoría, después de haber visto este video, consideren que es verdad. Les agradezco infinitamente por haber visto este video y bueno, no se olviden de compartirlo con sus amigos, amigas que quieran saber más sobre los mitos y teorías de Peter Pan.